Buenos días, doctor. Buenos días. Mira, nos gustaría que nos explicaran para nuestros seguidores de las redes sociales por qué desaparece la diabetes en la cirugía del SAVIS. Bueno, muy buena pregunta. Siempre hay que hablar de diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, y entender por qué se produce la diabetes asociada a la obesidad. Eso es la clave para entender por qué la cirugía Sí, corrige la diabetes. Cuando una persona tiene obesidad, hay varias cosas que se producen. Lo primero es un cambio en la alimentación. El paciente con obesidad suele tener tendencia a comer alimentos mucho más procesados y el alimento procesado lo que indica es que ha sido fragmentado, para que nos entendamos. Un almidón que está presente en la patata, en el arroz, bueno, en cualquier cosa que tenga hidratos de carbono, sí. es un azúcar muy ramificado, muy complejo. Es decir, son moléculas de glucosa que en vez de estar unidas por un único puente, como ocurriría en el azúcar simple, hay solo un puente y dos moléculas de glucosa. Pues en el almidón no, el almidón son esas mismas moléculas de glucosa, pero en vez de un puente, aquí hay otro con otra glucosa, y aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Se ramifica, se ¿no? va ramificando y se forma como una amalgama de moléculas de glucosa. Cuando el alimento se procesa, esta amalgama la fragmentamos y vamos haciendo pequeños conglomerados que son mucho más fáciles de digerir. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el alimento llega al intestino delgado, Sí. este alimento tan sumamente procesado se absorbe muy rápidamente. Y cuando llega al intestino delgado, que está muy lejos, prácticamente no llega nada. Bien, pensemos qué hace el organismo cuando comemos. El organismo tiene que absorber y metabolizar la glucosa, porque si no, se produce un aumento de glucosa en sangre y eso es muy perjudicial. Entonces, cuando nosotros comemos una patata, imagínate que comemos una patata, Sí. esta patata llega al intestino delgado y el organismo dice, oye, me ha llegado una patata y esto tiene glucosa, voy a empezar a soltar hormonas para que la glucosa se almacene en el hígado y no aumente la glucosa en la sangre. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero el organismo no suelta muchas hormonas, porque todavía no sabe la cantidad de alimento que vamos a comer. Suelta un poquito, porque dice, oye, yo tengo un poquito de patata al principio del intestino delgado. Voy a intentar que esa glucosa se la lleve el hígado para que no aumente la glucosa en sangre. Entonces suelto unas poquitas de hormonas. Vale, pero imaginemos que ahora es una comida abundante. Pues la patata ya no es un trocito, va a haber una patata mucho más grande, que va siguiendo por el tubo digestivo y llega un momento que llega a zonas muy alejadas del estómago. Y ahí que interpreta el organismo, dice, caray, este se ha pegado una comida al copón. O suelto muchas hormonas, o la glucosa se va a disparar y no la voy a poder controlar. Entonces suelta muchas hormonas. Y de esa manera conseguimos que la glucosa se quede estable en la sangre y no se produzca una diabetes. Ahora imaginemos que una persona con obesidad, aparte de tener una resistencia periférica a la insulina, aparte de esto, come alimentos procesados. ¿Qué ocurre? Que va a comer mucho, pero muy procesado. Entonces se va a absorber muy rápidamente, con lo cual a ese intestino que estaba muy lejos Sí. no va a llegar la patata. ¿Qué ocurre? Que se absorbe todo aquí, pero en grandes cantidades. Entonces el organismo suelta poquitas hormonas. ¿Qué ocurre? Que como hay mucha glucosa que se sigue liberando, la glucosa sigue aumentando. Y el organismo no libera hormonas. Se produce la diabetes. ¿Vale? ¿Se entiende esto, David, más o Sí, menos? perfectamente, doctor. Vale, vamos a ver qué hacemos con la cirugía. Imaginemos que hacemos un bypass o Sí. un SAVIS. Lo que estamos haciendo en muchas cirugías es cortocircuitar el intestino. Es decir, lo que estaba aquí muy lejos, ahora me lo llevo aquí muy cerca, para que una parte del alimento no se absorba. Y cortocircuitar el intestino que estaba arriba. Es decir, lo que estaba aquí, ahora lo tengo aquí. ¿Qué ocurre cuando la persona con obesidad se come esa patata pero en grandes cantidades? Pues que el alimento llega muy rápido a zonas que tenían que estar muy abajo. Y entonces esas zonas que se encargan de liberar gran cantidad de hormonas cuando llega el alimento ahí, liberan bruscamente muchas hormonas, metabolizan rápidamente la glucosa y se resuelve la diabetes. Vale, es una cuestión de cambio hormonal que se produce durante la cirugía. Siempre que pensamos, las hormonas, las personas piensan en el tiroides, la suprarrenal. No, cuidado. El órgano endocrino más desarrollado por excelencia es el intestino delgado. Y se produce mediante la cirugía, ¿no? Claro, si tú cambias el sitio donde llega el alimento, en vez de estar aquí, te lo llevas aquí,
en respuesta al alimento, Sí. se segregan todas esas hormonas. Es decir, estás cambiando la secreción de hormonas del intestino delgado. El mecanismo, ¿no? El mecanismo de producción de hormonas. Y por lo tanto estás resolviendo la diabetes porque estás jugando con la producción hormonal. Al realizar un cambio anatómico, juegas con la producción hormonal del intestino delgado y mejoras o resuelves la diabetes. Mira, yo he tenido pacientes, me acuerdo de una paciente que tuve que ingresó para operarse de un bypass gástrico con 180 unidades de insulina al día. Es una barbaridad, ¿eh? Esta paciente se fue con 17 unidades de insulina al alta a los 3 días de la cirugía. Claro, todo el mundo te dice, oye, ya, es que a ver, es que tú le has dado el alta con dieta líquida. ¿Cómo va a mejorar la diabetes si no estás comiendo nada? Ya, pero según esa teoría, cuando esa paciente empezara a tomar purés o cuando empezara con una dieta normal, el azúcar se tendría que disparar y tendría que volver a poner las unidades de insulina con las que ingresó. Bueno, pues no es así. Esa paciente que se fue con 17 unidades de insulina, al cabo de un año ya no tenía insulina. La diabetes se había resuelto. Impresionante. Vale, precisamente por este cambio hormonal. El cambio anatómico conduce a un cambio en la secreción de hormonas. Y eso es lo que resuelve la diabetes. Pero por eso, siempre que un paciente es diabético viene a la consulta y me dice, yo me quiero hacer una cirugía bariátrica porque tengo obesidad, ¿qué técnica debo de escoger? Pues siempre hay que escoger una técnica que sea derivativa, es decir, que cambie el intestino de sitio. Porque si haces una tubular o haces una banda, vas a modificar poco esto. Solo vas a modificar la diabetes por la pérdida de peso, pero no vas a modificar las hormonas. Si haces un bypass o haces un SADIS que cambias el intestino de un sitio para otro, sirve que vas a alterar la secreción de hormonas y por lo tanto vas a resolver la diabetes. Esto evitaría muchísimas enfermedades, ¿no, doctor? Imagínate, David, o sea, todas las enfermedades derivadas del azúcar. Personas diabéticas con obesidad. Claro, la retinopatía, la enfermedad cardiovascular, la neuropatía periférica, la alteración renal, o sea, son infinidad las enfermedades que se asocian a la obesidad y si perdón, la obesidad también, pero a la diabetes fundamentalmente. Si resuelves la diabetes, evidentemente estás previniendo la aparición de estas enfermedades. En sí estás resolviendo dos problemas. Exacto. La obesidad y la diabetes. La obesidad y la diabetes y, como tú decías antes, todas las enfermedades que se derivarían de la presencia de la diabetes, efectivamente. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Yo creo que este vídeo nos puede valer muchísimo para las personas que son diabéticas obesas, que puedan curar su diabetes. Efectivamente, es así. Muchas gracias, doctor. Encantado, David.